Bueno, primero vamos a empezar con la unidad 2, que es el capítulo 2 en realidad, que es el de calorimetría. El primer capítulo no tiene cosas tan importantes, así que directamente lo voy a saltear. Lo único importante es saber pasar de Kelvin a grados Celsius, pero el resto no es muy importante. Bueno, vamos a empezar explicando unos conceptos. El de calor, el de temperatura y el de los tipos de sistemas que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué es el calor? Es energía en tránsito que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura y se denomina con la letra Q. Básicamente es energía, o sea, tiene las mismas unidades de energía y es energía y siempre va del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, porque siempre busca alcanzar el equilibrio. La temperatura, por otro lado, es una magnitud o medida que está asociada a la energía interna de un cuerpo. La temperatura por sí sola no es energía, pero es algo que usamos para representar la energía interna de un cuerpo. O sea, mayor temperatura, el cuerpo tiene mayor energía interna. A menor temperatura, menor energía interna. Y los tipos de sistemas. Bueno, existen tres. Sistema abierto, que permite el intercambio de materia y de energía. Sistema aislado, que no permite el intercambio de ninguna de las dos, materia y energía. Y el sistema cerrado, que no permite el intercambio de materia, pero sí el de energía, que en forma de trabajo y calor. Los que vamos a estudiar, principalmente en esta unidad, van a ser aislados y creo que más adelante también cerrados. La primera fórmula que vamos a usar va a ser esta, la de que el calor absorbido más el calor cedido es igual a cero. ¿Por qué es esto? Básicamente, si el sistema está aislado, quiere decir que el sistema no puede transferir calor con el medio, con el exterior. Y también al revés, o sea, el exterior, el medio, no puede interactuar con el sistema. Por lo tanto, todos los calores que se transfieran dentro de mi sistema, si yo lo sumo, todo debe dar cero, porque ese cero representa la no interacción que hay con el medio, básicamente. Lógicamente, de esta fórmula que está acá, si estos dos fueran positivos, nunca en la vida me va a dar cero. Por lo tanto, uno de estos dos términos tiene que ser negativo, que siempre va a ser el calor cedido. El calor absorbido va a ser tomado como positivo y el calor cedido va a ser negativo. Bueno, y existen básicamente dos tipos de calor. El calor sensible y el calor latente. El calor sensible es calor aportado o recibido que produce una variación en la energía interna de un sistema. Básicamente me produce una variación en la temperatura, por eso se llama sensible, porque uno puede sentirlo a través de la variación de la temperatura. En cambio, el calor latente es calor aportado o recibido, pero esa energía se usa para que el sistema cambie de estado de agregación, es decir, pase de sólido a líquido, por ejemplo, o de líquido a vapor. No se usa para variar la temperatura, solamente para producir el cambio de estado. La fórmula de calor sensible es masa por calor específico por delta T. El calor específico es un dato de cada material. Y delta T es la variación de temperatura y M la masa. Las unidades son las del sistema internacional. Y el calor latente es simplemente masa por latente de fusión, LF, o latente de vaporización, LB. Y las unidades también son las del sistema internacional. Y esos coeficientes, o sea, esos factores son datos. En los calores sensibles no importa, o sea, uno no se tiene que preocupar por el signo para determinar si es absorbido o cedido, ya que el delta T, al ser una variación, si el cuerpo disminuye o aumenta de temperatura, eso ya me va a indicar el signo, indicándome si es absorbido o cedido. En cambio, los calores latentes, la fórmula no diferencia si tengo, por ejemplo, hielo que está pasando a agua, donde necesitaría absorber calor, o agua que está pasando a hielo, donde liberaría calor. Entonces el signo se lo tenemos que colocar nosotros para indicar si es absorbido o cedido. Vamos a explicar básicamente un ejercicio, que es el 1, o sea, el primero de tarea que había de la guía. Básicamente tenemos una taza de café de 25 gramos, que se encuentra a temperatura, perdón, 25 no, 250 gramos, que se encuentra a temperatura ambiente, se llena con 250 centímetros cúbicos de café a 100 grados, o sea, hirviendo. La taza de café llega a un equilibrio térmico, ahí está diciendo que la temperatura final es 80 grados. Si no se perdió calor, ¿cuál es el calor específico de la taza? Si no se perdió calor, es la frasecita que me está indicando que es un sistema aislado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a primero interpretar quién es el que cede y quién es el que entrega, o sea, quién es el que absorbe, quiero decir. El que cede, lógicamente, es el café, porque se encuentra a 100 grados y en el equilibrio se encuentra a 80, o sea, disminuyó su temperatura, cedió calor. Entonces, calor cedido, masa del café por calor específico del café por su variación de temperatura. Desglosando un poco la fórmula con T final y T inicial nos queda de esa manera. El calor absorbido, por otro lado,
va a ser lógicamente de la taza, que estaba a temperatura ambiente a 25 grados, y en el equilibrio se va a encontrar a 80. Aumentó la temperatura, aumentó la energía interna porque absorbió calor. Entonces el calor absorbido va a ser la masa de la taza por el calor específico de la taza por el delta T. Desglosando el delta T nos queda de la siguiente manera. Ahora usamos el principio que vamos a usar para resolver todas las fórmulas, que el calor absorbido más el cedido es igual a 0, ya que no se ha perdido calor. No hay transferencia de calor con el medio. Reemplazamos lo que ya habíamos despejado previamente y vemos que nosotros queremos el calor específico de la taza, ya que eso nos pide el problema. Despejamos el calor específico de la taza, pasando todo el primer término restando, y los factores que multiplican el calor específico de la taza dividiendo. De acá tenemos todo menos la masa del café y el calor específico del café. El calor específico del café, como no nos lo aclaran, vamos a suponer que es agua. Esto es fácil de suponer, ya que café hirviendo a 100 grados, lo que hierve a 100 grados es el agua, entonces lógicamente no queda otra que sea agua. Así que vamos a usar el calor específico del agua, que es este. La densidad, por otro lado, nos sirve para calcular la masa, porque nosotros nos dan el volumen de café. Densidad es masa sobre volumen. Teniendo nosotros el volumen de café, lo podemos calcular la masa como densidad por el volumen. Entonces, de la fórmula que tenemos nosotros acá, vamos a reemplazar masa del café por densidad por volumen. Ahora sí, ya teniendo todos los datos que nos hacen falta para calcular el sistema, o sea, para calcular el calor específico de la taza, reemplazamos, calculamos y listo, queda. Esto hay varias formas de hacerlo. A mí se me ocurrió despejar todo y reemplazar, pero ustedes ya podrían directamente haber ido reemplazando y ir calculando con los números. Yo lo hice así para evitar los redondeos lo máximo posible. Ahora voy a explicar lo que es el calorímetro. El calorímetro básicamente es un recipiente que se usa para colocar materiales y ver sus calores específicos o cómo entregan calor o distintas propiedades térmicas de los mismos. Y está formado por el recipiente, que adentro tiene agua, un termómetro que se usa para medir la temperatura y un agitador que se usa para manipular el agua. Entonces, supónganse que yo agrego un elemento que va a entregar calor. Lógicamente, el agua va a ser la que me va a absorber ese calor, junto con todo el recipiente. Entonces, ¿quién me va a absorber calor? Por un lado, el agua, donde esté su fórmula. El recipiente, el termómetro y el agitador. Y como todos se encuentran en la misma temperatura, y la temperatura de equilibrio es siempre la misma, todos van a absorber, todos van a absorber desde la misma temperatura inicial hasta la misma temperatura final. Entonces, yo usar esto cada vez que quiero resolver un problema de calorímetro, sería un viaje, porque es muy largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar esta expresión de la siguiente manera. Calor absorbido es la misma masa de agua más pi por calor específico del agua por delta T. ¿Y qué es pi? Pi es el equivalente en agua del calorímetro. Es básicamente una cantidad de agua, una masa de agua, que vamos a agregar a la fórmula, simplemente que no existe en la realidad, y que va a absorber o entregar, y eso ya depende si lo que agregamos está más caliente o menos caliente, y va a absorber o entregar una cantidad de calor como lo haría el recipiente, el termómetro y el agitador. Básicamente este pi por el calor específico del agua por delta T reemplaza a todo esto que está acá. Y ahora les voy a demostrar por qué. Si estos dos calores son iguales, o sea, son expresiones equivalentes, las puedo igualar. En el primer término hago distributiva y me queda de esta manera, donde veo que este término que está acá es exactamente igual que este que está acá. Los puedo cancelar. Me queda de esta manera. Ahora lo que me queda hacer es sacar factor común de este lado, el delta T. Lo pongo a la derecha, factor común. Veo que tengo delta T, delta T. Lo puedo simplificar. Y ahora lo único que me queda para despejar el pi es pasar dividiendo el calor específico del agua, quedándome la suma de las masas por sus calores específicos del recipiente, termómetro y agitador dividido el calor específico del agua. Esta fórmula es la que vamos a usar siempre para calcular el pi. Ahora bien, el calor absorbido cedido en nuestra fórmula en ejercicios que tengan calorímetros simplemente va a ser sumar o restar pi, no, sumar pi al agua que va a ceda o entregue calor. Y vamos a ir usando el mismo principio, calor absorbido más cedido igual a 0. Todo esto es más fácil de ver como un ejercicio. El 29, que es uno de los últimos, ya un poco complicado, nos dice que un calorímetro está compuesto por un recipiente de aluminio, un agitador de bronce y un termómetro de vidrio. Se introducen en el mismo 600 gramos de agua y 5 gramos de vapor de agua en equilibrio térmico. Calcular pi. Bueno, empecemos por ahí.
necesitamos lógicamente los calores específicos de los materiales que me dan ahí. Los sacan de tabla o de internet, yo los pongo ahí a la derecha. Son esos. Calculamos pi, porque eso es muy fácil, es siempre la misma fórmula. Reemplazamos los valores y calculamos pi. Ahora bien, necesitamos plantear para calcular el problema B, que nos dice qué masa de hielo a menos 20 se debe agregar para llegar a una temperatura final de 60. Uno acá tiene que hacer un análisis de cuáles son todos los calores que se entregan y se absorben uno por uno. Yo que tengo al principio agua a 100 grados y vapor de agua a 100 grados. ¿Por qué digo agua a 100 grados? Porque me dicen que los 600 gramos de agua y los 5 gramos de vapor están en equilibrio térmico. Ahora, si mi recipiente está formado por agua que se encuentra a 100 grados, ¿cómo creen que va a estar el aluminio, el bronce y el termómetro? Lógicamente van a estar calientes porque también van a estar a 100 grados. Entonces, me van a ceder calor, no me van a absorber. Entonces, el calor absorbido ya no los pongo. ¿Quién me va a absorber calor? Si yo agrego hielo a menos 20, me va a absorber calor el hielo, que va a pasar, bueno, y todo el sistema va a tener una temperatura final de 60 grados. Entonces, si la temperatura final es de 60, ¿quién me va a absorber calor? El hielo, que va a pasar de menos 20 a 0. El hielo, que va a pasar de hielos, o sea, de agua sólida a agua líquida. Y luego, además, esa agua líquida tiene que llegar hasta la temperatura final, que son 60 grados. ¿Y quién me va a ceder calor? El vapor de agua, que son los 5 gramos que van a pasar a agua líquida. El agua más el calorímetro, porque todo esto está a 100 hasta la temperatura final. Y luego, además, esos 5 gramos de vapor de agua que pasaron a agua también tienen que llegar a la temperatura final. O sea, es hacer un análisis de cuáles son todos los calores absorbidos y cedidos. Despejo un poco acá, reemplazando por masa por calor específico por el T. Este es un calor sensible, ya que hay variación de temperatura, un calor latente y un calor sensible. Ahora en el calor cedido reemplazo exactamente lo mismo. El calor del agua con el calorímetro. Reemplazo, como ya vimos, en la masa de agua sumo pi, o sea, esto sería 600 gramos más el pi que ya calculé antes, 0,081. El vapor, que va a pasar de 100 hasta la temperatura final, y el calor latente de vaporización. Vean que acá, si le pongo el signo, ya que como es un calor cedido, yo sé que es negativo. En estos no es necesario poner el signo, ya que este delta T, ya como yo sé que van a entregar calor, porque la temperatura final es 60 y estos se encuentran a 100, con eso ya deduzco, o sea, eso ya me voy a poner el mismo signo ahí. Ahora uso mi principio de que calor cedido más calor absorbido es igual a 0, reemplazando todo en la misma fórmula. Y lo que yo quiero despejar es la masa de hielo, eso es lo que me pide el punto B. La marco para que se note. Lo que me queda hacer es pasar todos los términos que no tienen hielo hacia la derecha, sacar factor común la masa de hielo, pasar dividiendo ese factor, y ahora simplemente lo que me queda es reemplazar. Para esto necesito el latente de fusión, el latente de vaporización, que se los pongo acá como datos a la derecha. Esto no es necesario que usen todo este número, podrían usar 335 por 10 a la 5 y 226 por 10 a la 6 y listo, para simplificar un poco. Pero bueno, yo lo pongo para evitar resultados erróneos. Y el calor específico del hielo, que es la mitad que del agua normal. Reemplazo todos los valores y despejo la masa de hielo. Para calcular el punto C, que me dice qué cantidad absorbe esa masa inicialmente de hielo hasta llegar a la temperatura, simplemente me voy a la fórmula que yo ya había planteado inicialmente de calor absorbido, y como ya tengo la masa de hielo, puedo reemplazar todo y despejar. Lo dejo en joules y lo dejo en calorías porque los resultados del libro me parece que están en calorías, pero por lo menos en el D2 tenemos que trabajar en sistema internacional. Bueno, para que se termine de entender voy a hacer otro problema más, que es el 30, que es el que sigue, que es parecido, pero es un poco distinto. Se dispone de un calorímetro compuesto de un recipiente de cobre, un termómetro de vidrio y un agitador de aluminio. Contiene 30 gramos de hielo y 500 gramos de agua en equilibrio térmico. Luego se agrega una masa de vapor de agua a 100 grados y se mide que la masa total de agua al final de la experiencia es de 545 gramos. Bueno, voy a necesitar, lógicamente, el calor específico de todos los elementos del calorímetro: aluminio, cobre y vidrio. Calculo el pi del calorímetro con la misma fórmula de siempre y me da 0,111, 111,6 gramos.
Lo que hago ahora para calcular, o sea, dejo el pi y vamos a ver quién va a absorber calor. Si se supone que yo voy a agregar vapor de agua, ese vapor de agua me lo va a entregar. Y ahora, como yo sé que tengo hielo y agua en equilibrio térmico, ahora el recipiente, el calorímetro, está frío. Entonces el calorímetro me va a absorber. En el problema que teníamos recién, el calorímetro me cedía porque estaba 100, pero ahora como el calorímetro está 0, es él el que va a absorber. Esta agua, que es la masa de agua principal del calorímetro, donde esté esa agua es donde va el pi. Básicamente, ¿quién va a absorber? El agua hasta una temperatura final, el hielo para pasar de hielo a líquido y ese líquido también hasta su respectiva temperatura final, la temperatura de equilibrio. Simplemente reemplazo en la masa de agua agrego el pi, calor específico del agua, delta T, más el hielo por latente de fusión y más el hielo por calor específico del agua por delta T. Acá agrego más el hielo porque viene de acá. Es este hielo, una vez que se hizo agua, por eso acaba el calor específico del agua, por delta T. Acá lo vamos a hacer de otra forma, vamos directamente a resolver acá, para que vean que no hace falta siempre poner toda la misma fórmula. Como en este caso nos piden la temperatura final, sí es necesario desglosar este delta T. Yo en el ejercicio anterior no lo hice porque no era necesario, porque no era lo que nos pedían. Hay que aplicar distributiva acá, nos queda una fórmula un poco más larga. Acá podemos reemplazar valores, necesitamos el latente de fusión que se los dejo acá. Reemplazamos valores, resolvemos y juntamos términos semejantes y nos va a quedar que el calor absorbido es esto y que está en función de la temperatura final, que era lo único que no teníamos. Hay gente que le resulta más cómodo resolver acá antes que resolver todo en la misma fórmula. Bueno, y ahora nos guardamos el calor absorbido y vamos con el calor cedido. Como nosotros agregamos vapor, tenemos dos calores. Ese vapor para pasar el líquido y ese líquido hasta la temperatura final. ¿Cuánto vapor de agua? Eso es fácil de deducir porque nos dice que nosotros tenemos 500 gramos de agua y 30 gramos de hielo. O sea, en total 530 gramos de agua. Y si al final es 545, lo que agregamos de vapor son 15 gramos. Es fácil de deducir. Como es un calor cedido, en el calor latente de vaporización agrego el menos. Y acá utilizo la misma masa de vapor por calor específico del agua porque ya es líquida. Por eso el calor específico del agua. Desgloso T final, o sea, delta T como T final menos T inicial. Reemplazo. Uso el latente de vaporización, que está acá. Reemplazo los valores, resuelvo y me queda de vuelta una función de T final. Ahora bien, con esas dos, planteo de vuelta mi principio. Calor absorbido más calor cedido igual a 0, el equilibrio. Me queda acá y me queda simplemente una función de TF. Despejo TF como 283,96 Kelvin y lo paso a centígrados porque así está en el libro, creo. Y para calcular el punto C, el calor cedido por la masa de vapor hasta llegar a la temperatura, simplemente el calor cedido, que ya lo despejé en función de la temperatura final, reemplazo la temperatura final y bueno, básicamente acá la respuesta correcta, o sea, el cálculo me da 93.000, o sea, 9.437 calorías. La respuesta correcta sería el calor cedido es 9.437, sin el signo. Este calor, o sea, ese menos me indica que es cedido, pero la respuesta correcta sería colocarlo de manera positiva. No sé si quieren que haga más ejercicios de estos o que directamente pase a la unidad 3. No sé si voy a dejar una encuesta o voy a dejar un comentario o algo. Pero bueno, espero que les sirva a los que estén medio perdidos y a los que no entendían más o menos el calorímetro, espero que les haya servido. Muchas gracias y nos vemos.